y da un interior donde hay donde hay como humedad, pues, donde hay depósitos de agua y todo eso. Y a nosotros se nos olvidó cerrar la ventana, llegamos a acostarnos muy tarde y hasta las 3:30 de la mañana matando zancudos. Entonces estamos un poquito trasnochados. Eh, cada vez que, cada vez que sonaba un zancudo por ahí, con Liz nos mirábamos, hacíamos, pero igual estaba el raíz carcoma. Bien, no sé si estuvieron preguntándose toda la semana de el interrogante que quedó de ¿qué buscas? ¿Se acuerdan? Hace 8 días. Jesús diciéndole a aquellos que le seguían, ¿qué buscan? Pero yo creo que Jesús, sabiendo aún las cosas que había en el corazón de estos hombres, Él también tiene un deseo en las personas a cual Él llama, ¿cierto? Porque Él no llama por llamar. ¿O será que Él llama porque sí? Si Él llama, ¿a qué llama? Pues Él dice ahí, pues sígueme, pero no decía qué, ¿verdad? Y en lo que conocemos en la historia de Dios, Él llamó a unos hombres que en su número fueron 12, ¿verdad? Pasó tiempo con ellos, caminaron con Jesús 3 años. Llegó el momento del sacrificio del Cordero de Dios y Él quedó solo sin los 12. Pero bueno, aparece nuevamente Jesús durante 40 días a muchas personas, entre ellos estaban esos 12, y les dijo algo. ¿Qué recuerdan que les dijo? Que fueran a dónde y esperaran qué. Bien, ¿y qué tenían que esperar allá? Bien, tenían que esperar el Espíritu Santo, ¿cierto? Y conocen también en la historia que viene el Espíritu Santo y listo. Pero ¿qué inicia a partir del Espíritu Santo ahí? ¿Qué inicia con esos hombres y qué inicia en Hechos? La iglesia, ¿cierto? Pero antes de que sucediese eso en Hechos, ¿qué Cristo había prometido ya antes? Cuando tuvo una conversación con sus discípulos diciendo y preguntando quién dicen las personas, quién soy yo, ahora quién dice ustedes que quién soy yo. ¿Quién iba a edificar la iglesia? Él, ¿cierto? ¿Qué es edificar? Construir, ¿cierto? Si yo construyo un edificio, ¿hacia dónde se construye el edificio? O sea, ¿qué podemos percibir de un edificio? Que crece, ¿cierto? Bien. Todo eso para empezar en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Me gustaría que todos lo buscaran y lo lean ahí mentalmente. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 15. Cada uno lo va a leer ahí de manera personal, mentalmente. Efesios 4, versos desde el 11 hasta el 15. 11 al 15. 11 al 15. ¿Bien? El grillito también está leyendo. ¿Bien? ¿Listos? Si hay algo ahí que les llame la atención, pues lo pueden tachar, subrayar, resaltar. El versículo 11 inicia que Él mismo constituyó a unos.
¿verdad? ¿A quién se refiere ahí a él mismo? A Jesús, ¿cierto? A Cristo. Pero en lo que acabamos de leer, ¿usted qué percibió ahí? Desde el 11 hasta el 15, ¿qué percibieron o qué vieron? ¿Qué les dejó ver Dios ahí? Dime. Ministerio, ¿qué más? Bien, me gusta eso. Él escoge para perfeccionar. ¿Perciben algo más? ¿Percibieron algo más ahí? Edificación. Bien. Dime. Bien, ok. ¿Qué más? ¿Qué estaban diciendo por acá? Organización. Muy bien. Una promesa cumplida. Unidad en la fe. ¿Qué dijeron por ahí del pueblo? Prepara al pueblo. Bien, Giovanni. Plenitud. Bien. Dice que él mismo constituyó. Y ya sabemos que cuando inicia el versículo 11, pues se refiere a Cristo. Y cuando nosotros leemos el contexto de todo ese capítulo 4, indudablemente es Cristo. Pero ¿cuál fue uno de los propósitos por el cual dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas? ¿Cuál fue el propósito? Pues la respuesta está ¿en dónde? En el 12, ¿cierto? A fin de perfeccionar a los santos. Y el 13 también, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Bien, pero ahora yo pregunto es, ¿para qué quiere él el 12 y el 13? ¿Para qué perfecciona y para qué quiere que lleguemos a la unidad de la fe? Creo que el 14 da claridad, ¿cierto? Ah, ¿cómo es que dice? Bien. Hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Toca que le subas un poquito. Bien. Uy. Ahora sí, ¿cierto? Pues la respuesta ahí está en el 14 y el 15. Bien. Para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de, ¿qué dice ahí? Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿cómo finaliza el verso? Crezcamos, ¿cierto? ¿En quién? Entonces, todo eso, desde el 11 hasta el 15, ¿cuál es el deseo de él realmente? Que haya un crecimiento, ¿cierto? Pero está hablando de ese crecimiento en número, en personas. O sea, crecer ¿en quién? En él, en el único. ¿Bien? Si nosotros miramos un momento, y quiero que me acompañen allá a la carta de Corintios, a la primera carta de Corintios, capítulo 13. Vamos un momento allá. Ahí vemos a Pablo tratando un problema que le preocupa mucho. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Y aquí en la iglesia de Corintios hay una manifestación de dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Específicamente habían dones de milagros, había el don de lenguas. Pero resulta que la iglesia, los hermanos, los creyentes en Corintios eran personas inmaduras. En ellos no había orden, no había sensatez. No había entendimiento para hacer las cosas. Y en el versículo 11 de ese capítulo 13 les empieza a hablar. Cuando nosotros miramos, antes del 13 está el 12. Y todo el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo. De cómo ellos tenían muchos dones, pero no eran maduros.
y los utilizaban para su propia gloria y eran orgullosos. Bien, entonces empieza en el versículo 1 del capítulo 13, dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como qué, o címbalo. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Si no tengo amor, ¿qué es? Solo bulla. Nada soy. Soy un bullicioso. ¿Bien? Pero entonces en el versículo 11 comienza a enseñarles y dice, cuando yo era ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era ¿de qué etapas de vida empezó a hablar Pablo? De cuando era niño y cuando fue hombre. Pero dice algo particular que siendo niño, ¿qué sucedía? Hablaba, pensaba y también dice que juzgaba como qué. Bien. ¿Qué entendimiento ustedes tienen sobre la etapa de la niñez? La etapa de la niñez, ¿qué sucede en esa etapa? Hay de aprendizaje. Pero ¿cuál es el comportamiento de un niño? Hay inocencia, ¿cierto? Hay inmadurez, hay ingenuidad. No miden. Ellos van sin medir consecuencias. Yo recuerdo, me cuenta mi mamá, pues yo no me acuerdo, que yo cuando era niño me tomé un medio frasco de Formol. ¿Pero por qué hice eso? Porque era un ingenuo. No tenía conocimiento de eso. Y aquí estoy. Entonces dirán, uy, qué milagro. Pues sí, realmente fue milagroso. Pero yo no me acuerdo de las pinchadas ni nada. Y eso que tenía 6 años. O sea, yo tenía estar consciente, pero me imagino que quedé tan inconsciente que ya ni me acuerdo de lo que sucedió. Bien. Entonces Pablo dice que cuando era niño, hablaba, pensaba, juzgaba como niño. Pero él se quedó siendo niño. Fue hombre, ¿verdad? Entonces, dice que cuando fue hombre, dejó ¿qué? Lo que era de niño. Si dejó lo que era de niño, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Dejó de qué? De hablar, de juzgar y de pensar como niño. ¿Será que habrá posibilidad que en la parte espiritual sea lo mismo? Pues vamos a ver qué nos deja ver Dios. Creo que la madurez es una etapa en las personas que ya llegamos a ser un poco sensatos, ¿cierto? A tener opiniones, a tener juicios acertados, entre comillas, ¿bien? Y prudencia en conductas. Ya no nos comportamos como ellos, pues los niños a veces son un poco imprudentes, ¿cierto? En sus conductas. Y si no, pues acuérdense los que han sido padres que cuando nos llevan a visita nos hacían. ¿Por qué? Porque éramos imprudentes, ¿cierto? En conducta. Pero ya cuando nosotros crecemos y somos adultos adquirimos responsabilidades, algunos ya somos padres, otros empleados, bueno, ya adquirimos cosas. Y hay cosas en las cuales uno como hombre producen dolor. Nosotros ya como personas maduras, en algunas etapas de nuestra vida hay cosas que nos duelen y hay dolor. Y hay cosas que a causa del dolor podemos hacernos 3 preguntas. Uno, si es Dios que está tratando con nosotros, o si realmente es Satanás que nos quiere tentar, o posiblemente si realmente soy yo mismo. Pero si nosotros estamos hablando de madurez, creo que muchos de los dolores que hay en el hombre en este momento, en la vida de cualquier persona, la mayoría son por malas decisiones que hemos tomado, ¿cierto? Pero cuando nos metemos como maduros en malas cosas por nuestras malas decisiones, terminamos como niños culpando a otros, inclusive a Dios. Entonces terminamos como maduros, aún como grandes, hablando como niños, pensando como niños y juzgando como niños. ¿Cierto? ¿Es una mentira? Algunos dirán, uy, me parece que eres profeta. ¿Qué, Mario? ¿Por qué será que algunos actúan así? ¿Por qué será que Wilson Español en algunos momentos actúa así? ¿Qué piensan? Que siendo maduro, con 2 hijos, posiblemente habla, juzga y piensa como niño.
¿Por qué será? ¿Por qué será que alguna persona a veces nos dice, oiga, usted, ¿por qué es tan inmaduro en lo que está haciendo? Oiga, madure. ¿Qué están viendo en nosotros? Bien. Porque no hemos madurado. Ahí mismo, en la primera carta a los Corintios, vamos al capítulo 2. Devolvámonos un poquito y vamos a ver algo ahí en la iglesia, Corintios. Y Pablo les dice algo interesante en el capítulo 2, versículo 6, a los Corintios. Porque a ellos, pues porque tenían muchas manifestaciones sobrenaturales, pero ellos eran inmaduros. Y dice en el versículo 6, sin embargo, ¿qué dice? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Y sabiduría no de este siglo, sino de ¿qué? Ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Entre quiénes hablaba Pablo ahí? ¿Qué dice esa versión, yo? ¿Entre quién hablaba sabiduría? Entre los que han alcanzado, dice, ¿verdad? Madurez. Pero, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? ¿Cómo nosotros sabemos que hemos alcanzado o que alguien ha alcanzado madurez? ¿Qué fue lo que vio Pablo para decir, ellos no han alcanzado madurez? Realmente no. ¿Hay algún comportamiento en la persona para que Pablo esté diciendo, ve, pues sí, iglesias creyentes, el Espíritu Santo en ellos, manifestaciones, pero no han alcanzado madurez? ¿Qué fue lo que vio de ellos? ¿Y cuál sabiduría hablaba él a los que han alcanzado? Pues el versículo 7 lo dice. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Quién lo lee? Bien. Entonces, creo que los que no han alcanzado madurez son aquellos, aunque los que hablan, los que piensan y los que actúan como niños, ¿cierto? Pero hay algo que él está viendo en la iglesia de Corintios, que actúan y hablan como niños y no han alcanzado madurez para hablar las palabras sabias de Dios. ¿Bien? Entonces vámonos a un capítulo más, al capítulo 3 de Corintios, e iniciemos en el versículo 1. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Qué dice el versículo 1? Bien. Ahí esa palabra de no puedo hablaros como a espiritual se refiere como a maduros. Bien. Como a niños ingenuos, inexpertos, que obran sin medir, que no tienen juicios acertados. Las decisiones que ellos tomaban eran incorrectas. Entonces Pablo le dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y miremos el versículo 2, dice, os di a beber ¿qué? Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué está expresando Pablo al decir que aún no eran capaces ni sois capaces todavía? ¿Qué entienden ustedes ahí? Bien, pero también Pablo está expresando una preocupación, porque es una iglesia que está en Corintios y Pablo pasó tiempo con ellos. Y su preocupación es, he pasado tanto tiempo con ustedes y ahora lo que están haciendo, hablando, juzgando y comportándose como niños. Les di de beber leche. ¿Bebieron leche? Porque aún no eran capaces ¿con qué? Ni son capaces todavía. Hay una preocupación en él inmensa. Pero la pregunta que yo hacía, ¿cuál era la evidencia que Pablo tenía para decirles ustedes no han madurado, son inmaduros, se comportan como niños? Creo que en el versículo 3 nos deja ver algo. ¿Qué dice?
Bien, y leo el 4. Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿O qué es lo que está observando Pablo para decir? Son carnales, no son maduros. Entre ellos, ¿qué había? Celos, contiendas y disensiones. O sea, había envidia, ¿cierto? Carcoma. Entre creyentes, ¿cabe la posibilidad? ¿Algo más pueden ver? ¿Qué dice el 4? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de quién. Y el otro otros que estaban diciendo. ¿Saben? Esa es una muestra de creyentes carnales e inmaduros. Ahí están haciendo partido. No, es que somos maduros. Nosotros, ustedes aguantan esto. Espero me vuelvan a invitar a enseñar. No, es que a mí me gusta más el hermano Luis, que es como más aterrizado. No, ¿sabe qué? Yo prefiero a Zamora. Es con amor. No, el pastor Telles expone mejor. ¿Y qué opinan ahora el hermano Wilson? ¿Eso qué evidencia? Inmadurez. Hacían diferencia. Y eso se llama comparar. Y la comparación es muestra de inmadurez, de carnalidad. ¿Lo dice ahí? Lo dice ahí. Cuando nosotros somos inmaduros, hablamos como niño, pensamos como niño y juzgamos como niño. ¿Los niños con quién juegan? ¿Pero con todos? Yo he visto a mi hijo Matías que se para y observa y después hace partido. Me voy con este porque este, entonces ya empieza a comparar y se va con su favorito. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Nosotros somos niños o somos maduros? No digan nada porque se pone a llorar el pastor. No, mentiras. Bien. ¿A qué vengo yo a la congregación? ¿Usted entra y ve los videos de las predicaciones? ¿Sí? Pero cuando ven a la persona y dice, no, esa no. ¿Qué estamos haciendo ahí? Partido, comparando. Ah, esta persona sí me gusta. Mi pregunta es, ¿a qué vienes acá? ¿Tú vienes a ver la vasija de barro? ¿O vienes a escuchar el contenido de esa vasija de barro? No, mejor no digo. ¿Qué responde Pablo en el 5 y en el 6? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, ¿quién fue el que plantó? ¿Y Apolos qué hizo? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Nuestros favoritos quién son? Según lo que acabamos de leer. Personas, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo según Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Plantó, ¿y qué hizo Apolo? Apolos regó. Entonces, ¿qué son las personas que enseñan? Los que plantan y los que riegan. Servidores. Pero ¿quién puede dar crecimiento? Vea, yo puedo darles una enseñanza muy bonita, pero si Dios no está dando crecimiento en eso, de nada sirve. O sea, aquí estamos servidores y ustedes son servidores, pero si no está entre nosotros aquel que da crecimiento, pues no pasa nada. Y el versículo 7 y 8, ¿quién me ayuda a leerlo? Mire lo que dice.
Eso es interesante y bonito. Bien, según lo que acabamos de leer, ¿qué son el que planta y el que riega? ¿Ahí dice servidores? No, ahí, ¿qué dice en la escritura? ¿Una misma qué? ¿Cómo los ve Dios? No, diga la palabra. Listo, ya. Son una misma cosa. Pues suena como fuerte, ¿cierto? Como una misma cosa. Ninguno de los dos es algo. El que realmente es Dios, quien da el crecimiento. Pero Pablo los ubica a los corintios inmaduros, carnales, y les dice, ya dejen la inmadurez. Ya dejen de hablar, de pensar, de juzgar como niños. Ya no hagan partido entre las personas. Nosotros somos servidores. Pero si Dios no está dando crecimiento en eso, pues nada somos. Miremos algo en el capítulo 14, ahí mismo de 1 Corintios. Versículo 19 y 20. Cuando usted esté en casa, este texto, todo el capítulo 14, habla del hablar en lenguas. Eso es toda una enseñanza que usted va a encontrar ahí. Pero había un desorden en el uso de eso, de ese don. Por falta de entendimiento, por falta de madurez. Eso lo pueden estudiar en casa. Y comienza Pablo a decirlos en el 19. Pero en la iglesia prefiero ¿qué? Hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿en qué? ¿En qué debemos ser niños? Entonces, ¿es bueno ser malicioso? ¿Cómo entender eso ahí? O sea, sean como niños en la malicia. ¿Cómo así? O sea, ¿sí es bueno ser inmaduro? ¿Qué podemos entender de esa palabra de malicia? Pues, cogí la palabra, porque yo también, ¿cómo así? Entonces es bueno ser malicioso. Entonces fui al diccionario y encontré esto. Dice que malicia significa sutileza, sagacidad, ingenuidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que seamos ¿qué? Ingenuos como niños, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar. ¿Bien? Pero ¿cómo es eso de pensar maduramente? ¿Cómo es eso de ser ingenuos como niños? ¿En base a qué viene la madurez? ¿Qué piensan? ¿En base a qué viene la madurez de una persona, de un creyente? ¿Los corintios no conocían? Entonces, ¿por qué terminaron inmaduros y carnales? Ujú. Veamos algunas cositas que encontré en Hebreos. Bien, en Hebreos capítulo 4. Los hebreos eran un grupo de cristianos, los cuales Pablo les escribió en esta carta con uno de los también de los propósitos era que alcanzaran madurez. Y en Hebreos 4, versículo 14 al 16, miremos algo allí. ¿Quién me ayuda a leer? Capítulo 4, versículos 14 hasta el 16.
Bien. ¿Hay otra versión? Mm. ¿Acerca de quién les está hablando Pablo a los hebreos? ¿Y cómo lo está mostrando él? Como el sumo, ¿cierto? ¿Y qué dice Pablo de Jesús? Que el sumo sacerdote fue tentado en nuestra semejanza en todo. ¿Faltó algo? Bien, dicen todo. Entonces, a causa de ese sumo sacerdote, que es Jesús, el Hijo de Dios, que fue tentado en nuestra semejanza en todo, ¿qué se puede hacer? Punto, no más. Acercarse confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Falta algo para acercarse a Dios? ¿Falta algo que no haya satisfacido a Dios para que haya entrado a Él? No, todo fue dado. En Cristo se cumplió absolutamente todo. Entonces ya pueden acercarse confiadamente y alcanzar misericordia y hallar gracia, según estos textos. Pero ahora miremos el el capítulo 5, ahí mismo de Hebreos, el versículo 11. Y seguimos en el mismo contexto de la enseñanza del escritor a los hebreos. Bien. Y dice algo en el 11. Dice, acerca de esto, o sea, de Cristo, ¿verdad? De lo que Él hizo, tenemos mucho que decir. ¿Y difícil de qué? ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra aquí tardos, la busqué y significa perezoso, torpe. Y una palabra más fuerte es holgazanes. Os habéis hecho perezosos, torpes y holgazanes, ¿para qué? Para oír acerca de Cristo y lo que Él hizo. Creo que parte de la inmadurez es eso, el ser tardos, perezosos y hasta holgazanes para oír y escuchar acerca de Él y de lo que Él hizo y de lo que Él desea hacer en nosotros. Eso nos hace inmaduros, inexpertos. ¿Cuándo yo me hago experto en algo? ¿Quién es experto aquí en fotografía? Sin echarme flores. Pero ¿qué tuve que hacer para aprender fotografía? Estudiar. Entonces, sin echarme flores, si se para Edilson al lado mío, al lado mío, ¿cómo va a quedar en fotografía? Como un inmaduro. Inclusive, pues todavía me pregunta, venga, este botón que dice aquí, reset, ¿para qué es? Porque no sabe usarla. Pues necesita aprenderlo. Eso lo hace un inmaduro frente a ese ejercicio, ¿cierto? Y aquí está diciendo, ustedes son tardos para oír. El que tarda para oír, el que es holgazán para oír, lo convierte en una persona inexperta. Y está hablando de las cosas que Él hizo y lo que quiere hacer en nosotros. Yo solo espero que nosotros podamos estar hablando, pensando y juzgando como niños. Y el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya que, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Esto habla de las enseñanzas básicas del Evangelio, ¿cierto? Y debemos enseñarlas, por supuesto, pero no nos debemos quedar ahí. Debemos avanzar. ¿Quiénes no han recibido las enseñanzas básicas? El fundamento. Creo que todos, ¿cierto? Y dice, ya habéis llegado a ser, es decir, ahí dice, habéis llegado a ser tales, es decir, inmaduros.
que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y el 13, ¿qué dice? Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en ¿qué? En la palabra de justicia. ¿Qué es inexperto? O sea, un inmaduro. ¿Bien? ¿Inmaduro en qué? En la palabra de justicia. ¿A qué se refiere palabra de justicia ahí? Viene hablando de los fundamentos, ¿cierto? La palabra de justicia. ¿Se acuerdan Cristo? Frente a Juan le dijo, deje así para que se cumpla ¿qué? Entonces, ¿cuál será la palabra de justicia? Todo aquel que habla de Cristo, los fundamentos. Pero algunos ya recibieron eso y siguen siendo inexpertos en eso, inmaduros. Y ya tomaron leche. Pero dice uno que leíamos antes, en el 12, finalizando, tenéis necesidad aún de leche y no de alimento sólido. Y finalizando el 13 dice, porque es aún como niño. Si hay creyentes que aún ignoran algunas verdades del Evangelio, es porque es un niño aún. ¿Será que si hay esa clase de creyentes? No, no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando dentro de la iglesia, el cuerpo. Y de aquí también. No lo quería decir yo, lo dijo él. No, mentira, no voy a juzgar como niño. Pero es verdad. Son inmaduros, aún inexpertos. Y dice el 14. Pero el alimento sólido, ¿sí dice sólido? Es para los que han alcanzado ¿qué? Y presten atención a lo que sigue. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo me quedé ahí parado cuando estaba estudiando esto. Ahí. ¿Cómo así que los sentidos ejercitados? ¿Cómo así que los maduros en los sentidos ejercitados? ¿Cuáles son los sentidos? Los ojos, la vista, el tacto, Bien, ¿cuántos son? 5, bien. Esos son los sentidos, ¿cierto? Y vean lo que dice el versículo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Quiénes son los maduros? Los que ejercitan los sentidos. Pero uno dice, ¿cómo así? ¿De qué manera se une? Pues yo estoy viendo acá, un niño ve, ¿cierto? Pero ¿cómo sé que se está viendo, se está oliendo, se está tocando y se está gustando con madurez? ¿Cómo entender eso ahí? ¿Quién quiere dar una opinión de eso? ¿O seguimos? ¿No? Expresen algo ahí. Ahí está el ejemplo. Para mí, ¿cómo fue tomarme eso? Bueno, ¿sí o no? Pero mi mamá, para mi mamá, ¿cómo estuvo? Había un frasco de formol. Yo lo vi. ¿Qué ejercité? Un sentido, pero siendo niño. Y mi mamá, pues lo vio, pero ella ¿cómo lo ve? Aunque también digo, fue inmadura porque lo dejó a la mano. No pensó como madura. Ojalá mamita no me vas a regañar cuando llegue a casa. Pero, dime. Ok.
El pastor leyó mi último comentario escrito. Oremos. No, mentiras. Las cogí en el aire. Pero bien. Olviden eso. Yo lo digo. No, mentiras. Bien. Sigamos. Pero la madurez se adquiere ahí, hermanos. Y vamos a ver un ejemplo aterrizado en una persona que es nuestro máximo ejemplo. ¿Quién será? Bien. Pero voy a seguir ahí en el 14. ¿Cuáles son los sentidos? Ya vimos cuáles son y en qué deben ser ejercitados los sentidos, según el verso. En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, según este pasaje, para Dios, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? Todos aquellos que tienen el buen uso de los sentidos, ¿cierto? ¿En qué? En el discernimiento. ¿Cómo yo puedo discernir? ¿Cómo yo puedo hacer un buen uso de mis sentidos discerniendo entre el bien y el mal? Porque unos llaman a lo bueno y a lo malo. Nosotros posiblemente hacemos eso, pero ¿quién sí sabe realmente lo que es malo y lo que es perfecto y lo que es contrario a él? Tenemos la necesidad de pasar tiempo con él. Creo que Jesús le dijo a esos 12 personas, sígame por algo. ¿Vio algo bueno en ellos? ¿Sí vio algo bueno? ¿Qué vio en ellos? ¿Sabe qué vio en ellos? Inmadurez. Llamados inmaduros. Y aquí ya vemos, somos más o menos ¿qué? 100 inmaduros que nos llamó para pasar tiempo con él. ¿Y se acuerdan cuál fue el resultado de una persona que le siguió y pasar esa velada con él? Adquirió madurez, tanta madurez que fue corriendo y le dijo a una persona, hemos encontrado, lo hemos hallado. ¿Nosotros qué buscamos en él? Pues esto es como conductivo, ¿no? Dirían, no, pues según la prédica, pues madurez. Y sí, él quiere que crezcamos. En vano no dijo que él iba a edificar, y eso se trata de crecimiento. Y no crecimiento en número, sino en relación con él. Entre mayor relación con él, más madurez. Entre más estudia las escrituras, más madurez. Pero vamos a ver una parte que realmente no es tanta escritura. Sí hay que leerla, sí hay que meditarla, pero voy a decir esto. Yo solamente pienso como niño, juzgo como niño, pienso como adulto, como maduro, juzgo como maduro y hablo como maduro cuando estudio las escrituras. Pero después de que no leo las escrituras, termino hablando como niño, pensando como niño y juzgando como niño. Y eso no es. Yo soy aquí y fuera de aquí. Yo trabajo mucho con jóvenes y con las personas que me dan la posibilidad de trabajar en algunas iglesias con jóvenes, yo lucho con algo. Implícitamente les digo, la iglesia no es el convento. Nosotros creemos que la iglesia, nosotros no estoy hablando de nosotros, sino la iglesia en general cree que esto es el convento para los cristianos. Son las paredes donde nos pueden encerrar para alejarnos de allá. Y Jesús no hizo eso. Jesús llamó a 12 personas inmaduras para que pasaran tiempo con él, alcanzaran madurez y que enfrentaran lo de afuera. Si tú crees que aquí vienes a conseguir protección, eso es un pensamiento inmaduro. No, nosotros venimos aquí a pasar tiempo entre nosotros con el Cordero y ser enseñados por él, para maduramente enfrentar lo que hay afuera. Y que los de afuera sucedan como en Hechos. ¿Se acuerdan en Hechos, cuando oían a los apóstoles hablar, decían, oiga, qué bonito habla Pablo? Decían, ¿ese habla como quién? Como el Nazareno. ¿A quién veían? Pero a veces ven a Wilson y dice, tan inmaduro. Es triste, es verdad. Nos reímos, pero es verdad.
Así como el pastor dice que la iglesia no está en tinieblas, pero está en oscuridad, yo digo que la iglesia aún actúa como niño. Aún actuamos como niños. No han alcanzado madurez. ¿Cómo un niño alcanza madurez? ¿Cómo un niño crece? ¿Qué necesita ese niño? En lo natural. Alimento. Y buenos alimentos, ¿no? Porque no les podemos dar todos los días golosinas. Se enferma, le da diabetes, ¿cierto? Por eso es bueno las verduras, buen alimento. ¿Dónde será o dónde encontrará el alimento del creyente? Una palabra. Bien. Un creyente madura en cuanto entiende y conoce a Dios. Ya lo sabemos y aquí rayamos en eso. Pero creo que si Dios raya con eso, es que porque aún necesitamos de eso, de esa leche. Entender y conocer a Dios, aunque es el deseo de Él. Pero el por qué entenderlo es que Él quiere que nosotros crezcamos y nosotros quedemos ahí. Entonces, para madurar se requiere, 1, tiempo para escudriñar la palabra, ¿cierto? Pero ya dije que no solamente se queda en el estudio, sino también vivir de manera cotidiana lo que yo aprendo. ¿Y eso dónde se hace? Fuera y en casa, ¿no? Porque también yo soy un maduro leyendo, pasando tiempo, pero salgo de mi cuarto y me encuentro con mi esposa y ya termino siendo inmaduro. No he crecido en nada. Aunque le hablo en palabras bonitas, le hablo tan bonito que a veces se hiere, porque implícitamente quiero decirle cosas que no están bien, pero lo digo de una manera que a ella, por lo sensible, como captan todo, les duele. Pero ya decía que quién era nuestro ejemplo. Entonces, vamos a ver qué sucedió con Cristo. Vamos a ver si estos 3 minutos me alcanzan. Mentiras, tenemos un ratico más. Cristo nació siendo ¿qué? Bien. Pero dice la escritura de él en Lucas, vayan a Lucas. Lucas 2, ¿cierto? Eso está en Lucas 2. Lucas capítulo 2. Alguien que me ayude a leer desde el versículo 41. Espera, ya les digo. Lucas, ¿sí es Lucas? Sí, Lucas 2. Sí, Lucas 2. Leamos desde el 41, leamos hasta el 47. Alguien que lea fuerte, por favor. Bien. ¿A quién se refiere ahí a los doctores de la ley? Si son escribas, si son doctores que conocen la ley, ¿cierto? Y dice que ¿quién estaba sentado en medio de ellos? Un niño, ¿cierto? Pero dice que algo hacía. ¿Qué hacía él ahí, en medio de los doctores? ¿Qué estaba ejercitando? Un sentido, oía. ¿Y solamente oía? Les preguntaba. El primero que hacía, escuchaba. Y en base a lo que escuchaba, y dice que todos le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Siendo el muchacho, dedicaba tiempo, ¿cierto? ¿Para escuchar qué? La palabra. ¿Las palabras de quién escuchaba Jesús?
¿Qué dice el 48? Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué ven ahí de Jesús? Madurez. Con tan solo 12 años ya sabía quién era. ¿Cuánto llevas caminando con Dios? Yo llevo desde pues bueno, mi abuela me daba bibliazos en la boca con una Biblia pesada a los 6 años. Me llevaban, y las blanquitas eran de madera, lo más de bonitas. Pero así me entró el evangelio. Y hasta el día de hoy. Y revisando un poco esto, pues lo bonito es esto, es aterrizarlo y revisar y examinarme. Veo que en algunas cosas todavía, y me jacto de que llevo 32 años, tengo 38, de los 6 me llevaban allá. Dirán, uy, 38 años, sí, tengo 38 años, mujeres, soy casado, hace 6 años, entonces lo siento. Tengo 2 niños. Bien, 12 años. Un niño de 12 años y ya sabía quién era. Y Jesús, dice el 52, ¿qué dice? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces ustedes ya conocen la historia, eso lo vimos hace 8 días, pasó tiempo, Jesús a los 30 años se acerca y va al río Jordán, ¿cierto? ¿A dónde quién? A donde Juan. Y Juan le dice, no, ¿cómo así? Usted viene a que yo lo bautice si yo tengo que ser bautizado por usted. Y él le dice, tranquilo, deje así para que se cumpla toda justicia, ¿cierto? Después viene el Espíritu Santo sobre y aparece una gran voz que se escucha y que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo. Bien, miremos algo en Mateo. Mateo 4. Después de este evento, sucede esto. Mateo 4:1. ¿Quién lo lee? Bien. Jesús ya había pasado tiempo, ¿cierto? De estar en las sinagogas, sentados con los doctores de la ley, escuchando las palabras de Dios. Me imagino que hacía sus meditaciones personales en la Escritura. Estaba allí, desde nacimiento, desde engendrado, venía lleno del Espíritu Santo. Era un chico maduro. ¿Y qué pasó? Dice que fue llevado ¿a dónde? Entonces, todo lo que acabamos de ver provoca en Jesús madurez, crecimiento. Y en el versículo 3 dice algo. ¿Quién lee? El versículo 3 y 4. Bien. La pregunta que siempre hacemos acá es, ¿Jesús tenía la posibilidad de convertir esas piedras en pan? La respuesta es, bien. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué hizo el tentador? Dice, y le dijo, ¿cierto? Si le dijo, ¿qué hizo Jesús? Entonces, ¿qué ejército hay? Un sentido. ¿Bien? Pero Jesús, siendo maduro, teniendo crecimiento en Dios, en el discernimiento de la Escritura, ¿qué supo discernir? ¿Que quién le estaba hablando? Que era Satanás. ¿Por qué? ¿Conoce cómo habla Satanás? ¿Sí? Conoce cómo habla su padre. Y viene un pensamiento que no es el de su padre, por ser maduro. Entonces él sabe que no son las palabras de su padre. Por la forma en que le habla, sabe que no es el pensamiento de su padre.
Jesús, a causa de pasar tiempo con Dios, momentos de intimidad con Él, sabe quién es Dios y sabe cómo habla Dios, sabe cómo habla su Padre. Y nosotros deberíamos, igual que Jesús, discernir cuando es Dios tratándonos o cuando realmente es otra voz diferente a la de Dios que nos quiere tentar. Deberíamos. Bien, versículo 5. Dice, entonces ¿quién? El diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Y dónde lo puso? Sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, Satanás sigue colocándole pensamientos a Jesús, pero ¿de qué forma lo hace? ¿Qué usa? La palabra. Usa la palabra de Dios. Pero Jesús Satanás dice, porque escrito está. Ah, bien. Usted conoce la palabra de Dios. Muy maduro. Pues a ver, le digo en maduro, escrito está. ¿Qué está haciendo Satanás con las palabras de Dios? Pues yo escribí esto. Está armando su propia doctrina. Arma su propia doctrina. Pero ¿qué vemos de Jesús? ¿Qué responde? Escrito también está. ¿Qué doctrina conoce Jesús? La sólida, ¿cierto? Entonces Jesús vemos que no es como un niño fluctuante que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Por ser maduro, por conocer las palabras de su Padre. Y Él ejercita los sentidos para discernir el bien y el mal. Y dice los versos 8 al 11, ¿quién me ayuda? ¿Qué vemos en Jesús? Una gran madurez, ¿cierto? Fuertes convicciones, sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por conocer lo perfecto. Él pensaba, él juzgaba y hablaba como una persona madura. Para él era una realidad lo que escudriñaba en la Escritura. Y él no se la pasaba metido en la sinagoga, les cuento eso. Pasaba tiempo ahí, ¿qué hacía? Salía y enfrentaba como maduro. Y quiero que finalicemos en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Alguien que me ayude a leer. Vamos a leer ese versículo en 3 versiones, por favor. Bien, otra versión. Bien, mire lo que dice aquí la Reina Valera, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esta palabra aquí, perfección, es una palabra sacada del vocablo griego teloios, y significa crecimiento en conocimiento y en carácter. Eso es la madurez.
La madurez es crecer en conocimiento y en carácter. ¿Qué dice esa versión? Bien. Bonita. He venido escuchando al pastor hablando de qué se va a hacer este año, estudiar creo que los dones, ¿cierto? Entonces, entender cuáles son los dones que están en mí, creo que eso me va a dar madurez para ya no despreciar, sino pasar de lo que Dios ya hizo por mí, para descubrir qué fue lo que puso en mí, para empezar a servir, ¿cierto? Él ya nos sirvió. Y no es que golpe con golpe yo pago, no, eso no es. No es que porque Él me sirvió ahora le tengo que servir, sino un cristiano maduro sabe cuál es su ministerio a desarrollar. Y eso tiene que ver con los dones que hay en mí. Un crecimiento en el conocimiento de Dios, en la palabra, pero también dice que en el carácter, para poder nosotros hacer juicios acertados por el discernimiento. Que nosotros podamos ejercitar nuestros sentidos. Y aquí los ejercitamos. Y los ejercitamos muy bien. Pero ¿será que yo lo ejercito muy bien cuando salgo aquí a la Boyacá y me cierra otro carro? A ver cómo ejercito mis sentidos ahí. Que nosotros podamos llegar a tener conductas prudentes, juicios acertados entre nosotros y a los de hacia afuera. Hablar palabras sabias, sensatas. Pero eso simplemente lo hace uno pasando tiempo con Él. Bien. Pero todo esto requiere tiempo. Solamente eso es tiempo. Jesús nació y creció. Eso fue un tiempo. Pero yo no quiero que en mí realmente pase más el tiempo. Que yo me miro al espejo y ya tengo canas. Y aún hago juicios que no son acertados. Entonces necesito madurar. Entonces cuando nosotros pasemos tiempo estudiando los dones, resulta que ustedes tienen unos dones, alguna persona tiene un don que yo no tengo. Entonces, ¿de quién necesito? De esa persona. El maduro no es solitario. El maduro necesita de otro. Bien. Hasta aquí. Vamos a dejar. Me gustaría escuchar a 2 o 3 personas expresando qué le ha enseñado Dios.